La historia da inicio con la escena de la mazmorra final, en la que algunos héroes han despejado sus últimos indicios. Por el constante asedio, la mazmorra comienza a derrumbarse. Los habitantes del inframundo se dirigen a atacar a nuestros héroes, así que uno de ellos les grita a todos que corran hacia la salida, porque si no morirían si se detienen aunque sea un solo segundo. El líder de estos monstruos ordena matar a todos los habitantes del mundo exterior que destruyeron su santuario. Los humanos corren preocupados porque saben que aquellos seres malvados los alcanzarán. De repente un guerrero llamado Seo Moon-gyo da media vuelta. Uno de sus amigos le pregunta qué intenta hacer, mientras que Seo expresa que más vale que cada uno de los sobrevivientes le escriba una biografía al lograr salir. Tiempo después, en la siguiente escena, se muestra que la humanidad no era consciente sobre que había otra civilización que se había establecido en la Tierra. Los habitantes del inframundo, como su nombre lo indica, viven bajo tierra como una civilización subterránea, y son completamente diferentes de las civilizaciones que los humanos han establecido en la superficie. Debido a una repentina invasión de esta civilización, la humanidad se enfrentó a la crisis de una aniquilación inminente. La humanidad no tardó en lanzar un contraataque, pero ninguna de las armas que poseían los humanos era capaz de hacerles daño. Estos seres dominaban poderes místicos que anulaban los ataques de las armas militares. Sin embargo, con el tiempo la situación cambió poco después. Los poderes místicos que poseían los habitantes del inframundo empezaron a afectar a la humanidad. Los pocos humanos que se vieron influidos por ello se transformaron en superhumanos, poseedores de poderes místicos que antes no tenían. La humanidad, con su nuevo poder, contraatacó a la civilización subterránea. Mientras que derribaban una a una las mazmorras de los habitantes del inframundo, la humanidad levantó de nuevo las ascuas de la esperanza y, por fin, alcanzaron la puerta final de la mazmorra. En la primavera del año 2005, los 7 superhumanos más fuertes se reunieron y asaltaron la última puerta de la mazmorra, una base de la civilización subterránea, poniendo fin a la larga guerra. Por su hazaña, pasaron a llamarse los 7 héroes que salvaron a la humanidad. Fueron agraciados con una inmensa fortuna y fama, pero hubo una persona que no logró regresar. El líder de los 7 héroes fue el único que no llegó a vivir para cosechar toda la gloria y las recompensas. Los héroes que lograron salir con vida se convirtieron en estrellas, mientras que el héroe muerto se convirtió en leyenda. Luego de un tiempo pasaron 17 años. Un día, en la arena del campo de batalla nacional de Seúl, se celebró un partido entre Corea del Sur y Francia. Los comentaristas expresaban con gran malestar que Francia había comenzado sus ataques, pero los jugadores coreanos no eran capaces de reaccionar adecuadamente. El jugador francés Nathan Bernard masacró sin piedad a los jugadores coreanos, aniquilando a 6 de ellos él solo. Los comentaristas se preguntaban si antiguamente había existido un jugador así desde la fundación de la Liga Internacional de Campos de Batalla. Uno de los comentaristas afirma que esta es la actuación que se espera de los 3 mejores superhumanos de la era del campo de batalla, mientras que otro manifiesta que el equipo coreano está a punto de ser aniquilado sin siquiera tener la oportunidad de contraatacar. La única jugadora que queda en el equipo coreano es Baek Ga-yeon, la hija de uno de los 7 héroes. Cuando intenta atacar a Nathan, este la esquiva mientras le dice que nunca podrá vencerle. Procede a realizar múltiples cortes que acaban con ella. Los comentaristas expresan que en el segundo set, Nathan anotó 7 remates, lo que pone fin al partido Corea-Francia con un marcador perfecto de 0-11. Esto es una lástima para Corea, que antaño estaba llena de grandes superhumanos que acabaron con innumerables seres malvados durante la era de la guerra del inframundo y que actualmente no han podido seguir el ritmo de los nuevos tiempos. Según los comentaristas, es una gran vergüenza para el país que produjo 2 superhéroes que salvaron a la humanidad, Seo Moon-gyo y Baek Gi-ho. Este último es el entrenador del equipo coreano, que se encuentra enfadado porque el partido ha terminado con una derrota unilateral. Los comentaristas también están tristes porque es una derrota para su país. Están seguros de que la gente del país también se siente bastante desmoralizada. Todo el pueblo de Corea se encuentran furiosos por la derrota y quieren que el equipo nacional sea reemplazado. Gritan que Baek Ga-yeon es la única persona seria en todo el equipo. Mientras tanto, Baek Gi-ho escucha estas críticas, pensando que es un lío porque es la tercera derrota desde que es el seleccionador nacional. Simultáneamente, los jugadores se desconectan de los módulos de juego. El tipo piensa que la gente tiene razón en que salvo a Yeon, los demás jugadores son unos don nadie. Baek cree que los superhumanos coreanos eran famosos por ser poderosos con un carácter fuerte.
Ahora eso es una historia del pasado porque su mentalidad y habilidades están todas por los suelos. Los héroes prometedores se marcharon o murieron en combate. Cuando el hombre entra en su sala de espera, suspira. Mientras mira una vieja foto, piensa que estaría bien si Moon Job siguiera con vida. De repente, se abre la puerta y un tipo le dice a Baek que tiene que salir para una entrevista porque todo el mundo está esperando. El sujeto se da cuenta de que tiene que salir a disculparse ante el público ya que es el entrenador en jefe. Cuando ese tipo le pregunta qué quiere decir, Baek responde que es imposible ganar con este equipo porque son demasiado débiles, carecen de fundamentos y de mentalidad. El tipo intenta convencer a Baek de que no ha pasado mucho tiempo desde que se convirtió en entrenador jefe por lo que ahora solo estaban empezando. El sujeto deja claro que va a tener que anunciar su dimisión durante la entrevista. Mientras se dirige al exterior, Baek dice que esto es demasiado para él, a menos que Moon Job vuelva vivo o algo por el estilo. Este toma la decisión de dimitir antes de que esto siga hundiendo aún más su reputación. De repente, el hombre recibe una llamada del presidente de la asociación. Este se pregunta si lo estaban llamando para regañarle. Cuando toma la llamada, el presidente le pregunta si se ha enterado de la noticia. Baek pregunta si la llamada tenía relación con la humillante paliza que les habían dado. Si era así, responde que él vio todo el partido con sus propios ojos. Pero el presidente dice que no se refiere a eso. De repente, el presidente le dice a Baek algo que le impacta. Este no puede creer lo que le están contando. Mientras tanto, en la plaza Gwanghwamun, un hombre cae del cielo vestido con una armadura, y la gente se reúne inmediatamente para ver quién ha caído. En dicha plaza había 3 estatuas de 3 personas: el almirante Yi San-sin, el emperador Sejong el Grande y uno de los 6 héroes que salvaron a la humanidad sacrificando su vida, Seo Moon Job. El pueblo queda conmocionado al ver al hombre que cayó. Era el legendario héroe. Del mismo modo, Baek también queda choqueado al escuchar esta noticia. El presidente pregunta si Baek entiende sus palabras al decir que Seo Moon Job ha vuelto con vida. Cuando aquel héroe se quedó en la mazmorra, luchó solo contra interminables hordas de seres del inframundo. Después, al cerrarse la puerta de la mazmorra, se preparó mental y físicamente para combatir hasta la muerte. Volviendo a la actualidad, vemos como Moon Job sorpresivamente se despierta en una habitación de hospital preguntándole a la enfermera dónde se encontraba. Ella responde que está en un hospital. El hombre realiza una serie de preguntas. Cuando la enfermera responde que el año es 2022 y no 2005, Moon Job queda totalmente confuso pensando que esto no tiene sentido porque está seguro de que era el año 2005 cuando entró la última mazmorra. La enfermera comenta que debe ser extremadamente confuso para él por lo que tiene que explicarle la situación actual. Enciende la televisión pidiendo que le haga el favor de mirar la rueda de prensa de Baek. Aquí el hombre anuncia que Seo Moon Job, el líder de los 7 héroes que antes se creía fallecido, ha regresado después de 17 años y está recibiendo tratamiento. Comenta también que Moon Job cayó del cielo en Gwanghwamun, siendo encontrado frente a su estatua. Según Baek, aunque Seo se encuentra inconsciente, su vida no corre peligro. Solo presenta heridas leves. El protagonista está conmocionado al escuchar estas palabras, que decían que llevaba el mismo equipo que cuando entró en la mazmorra final en aquellos años. Considerando la situación, es posible que se trate de un superhombre por el hecho de que su apariencia no ha cambiado en absoluto después de pasados 17 años. Baek dice que los expertos le están sugiriendo cautelosamente que puede ser un suceso de distorsión del espacio-tiempo, y tras decir esto, Baek da por terminada la rueda de prensa. Moon Job no puede creer que hayan pasado tantos años porque tiene la sensación de que todo pasó hace un par de días. Pero la enfermera le dice que es cierto, señalando fuera de la ventana, dice que esta es la razón por la que hay tanto lío afuera. El prota puede ver una multitud de periodistas, y la enfermera le comenta que después de ser ingresado aquí, ellos han estado acampando en ese lugar. Aquí el protagonista le pide a la enfermera que le deje mirarse en un espejo. Cuando ella se lo entrega, se sorprende al ver que no ha envejecido nada, pensando que es imposible que parezca tan joven con 47 años de edad. Moon Job se pregunta qué tipo de distorsión espacio-temporal se había producido, ya que nunca había oído hablar de que este fenómeno durara tanto tiempo. Moon Job piensa que si este mundo está realmente adelantado tal cantidad de años, entonces, ¿qué habrá sucedido con sus bienes? Se atemoriza al recordar que los ahorros de toda su vida deben haber sido donados a la protección del menor según su testamento. La enfermera confirma sus preocupaciones, haciendo que éste se sienta arruinado. Cuando pregunta por su casa, la enfermera le dice que, como era la casa del famoso Seo Moon Job,
Esta se había convertido en un museo. El prota pregunta por su coche. La mujer responde que se vendió en una subasta benéfica. Al oír todo esto, el hombre piensa que no puede vivir en un hospital. Ahora básicamente es un indigente. Cree que si hubiera sido más cauteloso sobre de que algo así podría suceder en el futuro, habría intentado ahorrar un poco de dinero. La enfermera expresa que no se preocupe mucho porque es un héroe que ha salvado el mundo y cualquiera no lo descuidaría. La mujer cuenta que Baek Ji-ho se ha puesto al tanto de la situación y se ha puesto en contacto con ellos para decirles que llegará pronto. El protagonista lo entiende, así que ella le dice que saldrá un momento. Si necesita de algo puede pulsar el timbre. Luego que la mujer se retira, Moon-yeop piensa que aunque lo vea con sus propios ojos todavía no puede creerlo. Reflexiona que puede consultar los detalles más tarde. El hombre comprueba el estado de su cuerpo utilizando el ojo del análisis, que es el superpoder que le permite convertirse en el superhombre más fuerte del mundo. Estos ojos no solo miden la capacidad actual del objetivo, sino también su capacidad potencial en el futuro. Gracias a ello, el protagonista creció más rápido que nadie, convirtiéndose en el líder de incursiones en mazmorras en poco tiempo. Moon-yeop recuerda que Baek Ji-ho le pidió que lo tomara como alumno. Más tarde, este acabó convirtiéndose en uno de los 7 héroes. Al principio, el hombre pensó que aquel sujeto no era más que un perdedor, pero comprobó su potencial. Este era altísimo, así que lo aceptó como pupilo. El protagonista advirtió que no sería asunto suyo si Ji-ho moría mientras le seguía. Moon-yeop comprueba sus estadísticas, que son las mismas que antes, pero se sorprende de ver que su fuerza de voluntad haya aumentado 10 puntos más que el límite máximo, que es 100. También se impresiona cuando observa que tiene un superpoder con el nombre de inmortal, ya que antes no lo poseía. Este hace que el portador sea inmune a la muerte por causas físicas. El protagonista piensa si se pueden formar nuevos superpoderes en situaciones determinadas. Si ese es el caso, entonces la debe haber adquirido en la última pelea que tuvo. Ji-ho entra en la habitación, emocionado al ver a Moon-yeop volver con vida. El prota le dice al tipo que parece que se ha debilitado un poco en este tiempo, y el sujeto inmediatamente se seca las lágrimas porque está feliz de verlo nuevamente. Más tarde, ambos se encuentran tomando café en la azotea. Moon-yeop le pregunta al hombre si ya ha terminado de llorar. Ji-ho responde que cuando le envejezca descubrirá que una persona empieza a llorar más con la edad. Sonriente, el protagonista dice que aún es joven. De repente, Moon-yeop pregunta si Ji-ho cumplió su promesa, pero cuando el tipo pregunta qué promesa, el protagonista dice que se refiere a su biografía. Este se ríe diciendo que contrató a un escritor fantasma y a un famoso autor de novelas fantásticas. También comenta que incluso hicieron un documental sumado a una película. Los creadores la adaptaron como si fuera una historia mitológica. Ji-ho dice que cada una de las entregas se hicieron populares y que, de hecho, la película alcanzó el número 1 en la taquilla a nivel mundial. Moon-yeop se pregunta qué debe hacer ahora porque creía que había muerto en el calabozo, pero cuando despertó estaba en el hospital. El protagonista ve todo el tiempo que ha pasado, y ahora el mundo está lleno de cosas que nunca había visto. Mientras el hombre contempla la ciudad desde la azotea, manifiesta que está seguro de que no está viendo una ilusión, pero que no le parece real. Expresa que, aunque él haya salvado al mundo, no es más que un pobre vagabundo. De repente, Ji-ho le pregunta para qué están sus amigos, diciendo que si necesita dinero, puede pedírselo a él. Moon-yeop responde que parece que Ji-ho creció mucho, comentando que debe haber hecho una fortuna en esos 17 años, pero cuando le pregunta si empezó un negocio o algo así, el tipo responde que ganó dinero asaltando mazmorras, e incluso recibió una recompensa después de la guerra del inframundo, pero que no pudo hacer nada después de ganar tanto. Hay un límite de lo que puede juguetear con el dinero. El protagonista cree que es extraño. Dice que aunque él tenga mucho dinero, ¿cómo es posible que un negocio no falle estando liderado con un cabezota como él? El hombre avergonzado cuenta que es difícil admitirlo, pero dejó todo en manos de un profesional. Moon-yeop se burla diciendo que entonces él es un desempleado. Ji-ho responde inmediatamente que no es así porque tiene otra cosa que hacer, diciendo que es el entrenador jefe de los representantes nacionales. El prota se sorprende, preguntando por qué habla tan bajo de repente y de qué tipo de entrenador está hablando. De repente, Ji-ho le enseña el vídeo del partido que perdieron contra Francia. El protagonista, después de ver el vídeo, pregunta si son las mazmorras que habían asaltado antes, ya que recuerda que esas mazmorras desaparecieron más tarde.
El hombre comenta que esto es el deporte de realidad virtual llamado campo de batallas. El protagonista no entiende qué es eso, así que Ji-ho le explica que materializan una mazmorra en realidad virtual. La utilizan como campo de batallas para que dos equipos compitan entre sí. El hombre le explica que puede considerarlo como un nuevo tipo de negocio que utiliza a los superhumanos que se volvieron inútiles tras la guerra. El juego ha sido extremadamente popular desde su creación, y ahora es el deporte más popular. Moon Jyob dice que le parece un juego de niños. Pero Ji-ho explica que no es así porque los jugadores de alto rango no pueden compararse solo con los 7 héroes. La clasificación de la Copa del Mundo de campo de batalla es también una importante cuestión de orgullo nacional. El protagonista entiende el juego, y cuando le pregunta en qué puesto está Corea del Sur, Ji-ho, por vergüenza, se queda en silencio. El hombre termina su café mientras mira el cubo de la basura, preguntando si su oído se ha estropeado porque ha envejecido, recordando que a pesar de tener poca población, tenían un montón de tipos fuertes. El protagonista está seguro de que Corea del Sur debe estar muy arriba en este juego de niños. Pero cuando Ji-ho dice que Corea del Sur está en último lugar, Moon-jyob falla su puntería y la taza de café cae fuera del cubo de la basura. Cuando un gran mal desaparece, el siguiente mal será el que sobrepasará al primero. Ji-ho comenta que por eso el país se convirtió en una nación débil en el campo de batalla. Mientras viaja con Ji-ho, el prota pregunta cómo tiene sentido esto. Este responde que después de que terminara la guerra, muchos de los superiores tenían miedo de que los superhumanos no tuvieran a dónde ir ni qué hacer. Desconocían el hecho de que algún día aquella espada se volvería en su contra. El hombre explica que esa gente sigue siendo la misma, y por tal razón el campo de batalla estaba fuertemente regulado. Bajo el pretexto de que los superhumanos tenían poder destructivo, intentaron poner a cualquiera que consideraran fuerte bajo el control de la nación. Ji-ho dice lo mismo sobre él, pero Moon Jyob comenta que todos los superhumanos coreanos fueron considerados fuertes en aquel entonces. Ahora pertenecían a otras naciones, incluso algunos se convirtieron en jugadores o entrenadores. El hombre cree que es verdad, y el prota dice que incluso cuando él estaba allí, mucha gente intentaba utilizarlos de cualquier manera posible. Bruscamente cree que debería haberles roto las rodillas por aquel entonces. Es allí cuando Ji-ho recuerda que Moon Jyob hablaba mal de todo el mundo, desde los políticos hasta el presidente. El protagonista manifiesta que es porque se enfadaba al ver los descarados intentos de estos para controlarlos, pensando que fue demasiado blandos con ellos. De cualquier manera el tipo le informa al protagonista de que su punto de salida era malo, ya que el nivel medio de los jugadores es bastante bajo. Por esto quiere pedirle un favor a este. Moon Jyob antes de escucharlo rechaza todo lo que el tipo quería decir. El hombre se queja, ya que aún no ha dicho nada. El protagonista responde que es obvio que Ji-ho está tratando de meterlo en esa cosa llamada el campo de batalla. El hombre piensa que Moon Jyob todavía es demasiado joven y sus habilidades están en su mejor momento, así que dice que está desperdiciando sus habilidades. El protagonista se siente irritado respondiendo que no está desperdiciando nada, así que el hombre no tiene por qué preocuparse. El prota habla que ya no quiere vivir como un superhombre porque su vida como héroe terminó heroicamente en la mazmorra final. Ji-ho dice que ya no tiene que luchar con ese sentido del deber ya que es solo un deporte. Moon Jyob responde que nunca ha sentido algo parecido al sentido del deber. Consulta si él parece alguien que lucharía por los demás. Dice que luchó para sobrevivir cuando era joven y que batalló por el reconocimiento en un lugar que le dieron después de convertirse en superhumano. Así que pregunta si no es hora de que viva para sí mismo. El protagonista también piensa que si dice que se unirá al campo de batalla, la prensa no se lo tomará a broma y le crearán expectativas por sí mismos dependiendo totalmente de él. Cuando Ji-ho le pregunta si la idea del campo de batalla no despierta su interés, Moon Jyob responde que no porque odia sentirse como un payaso. El tipo dice que está bien, entiende sus sentimientos así que lo dejará estar. Pero Moon Jyob, mientras mira fuera del coche, dice que cree que los superhumanos de Corea no han fracasado del todo. Ji-ho le pregunta qué quiere decir. El prota, mientras señala el cartel de Aeon la superhumana, dice que aún existe gente como ella, empezando a alabar su belleza y diciendo que es tan sexy. De repente, Ji-ho menciona que es su hija. Moon Jyob se queda atónito preguntando que si Aeon no tenía 6 años. El hombre con cara irónica dice que han pasado 17 años y ahora ella tiene 23. El protagonista se siente avergonzado, disculpándose inmediatamente. Al cabo de un rato, llegan a casa de Ji-ho y su mujer, An-song, da la bienvenida a Moon Jyob. La mujer dice que ha pasado tanto tiempo y que se alegra de verle, pero el protagonista dice que para él solo ha pasado una semana.
La mujer le pregunta a su marido si habrá estado trabajando mucho, pero el hombre responde que no es nada teniendo en cuenta que su amigo al que creía muerto, ha vuelto a la vida. Mientras tanto, Moon-Job, al verlos, siente que todo esto es la realidad y que ha vuelto vivo a un mundo pacífico, sin mazmorras ni peleas. Al día siguiente, el hombre decide ver la televisión, sorprendido al ver que su drama favorito está en emisión. Así que decide verla de nuevo porque tiene curiosidad por saber cómo acabó. Moon-Job está emocionado pensando que por eso ha vuelto a la vida. Planea ver todos los dramas que se perdió desde 2005 en adelante. Mientras tanto, su amigo llega al salón, cuando oye al prota decir que va a ver todos los dramas. Ji-ho se sorprende preguntando si Moon-Job se va a quedar sentado en casa viendo dramas todo el tiempo. Este dice que es verdad, sacando en cara que no hace mucho el sujeto le había dicho que le dejaría estar, así que le pregunta qué le pasa ahora. Ji-ho le dice que puede vivir por sí mismo, pero los reporteros llevan varios días vigilando y han dicho que no volverán hasta que hayan visto a Moon-Job. El hombre se enfada porque hay un gran número de reporteros afuera, le dice a su amigo que traiga a los reporteros el día de mañana. Comenta que tiene que ponerlos a todos en un mismo sitio, ordenándoles que se alejen de su vida a partir de ahora. Al día siguiente, el protagonista llega para la rueda de prensa mientras los medios se preguntan si esto acabará sin incidentes. Moon-Job comienza la conferencia, y como se puede ver ha regresado. Él también está sorprendido por su situación, por lo que ellos estarían aún más sorprendidos. Mientras tanto, Ji-ho se siente aliviado de que el hombre esté haciendo la conferencia con normalidad, pero de repente, el hombre comenta algo llamando la atención de la gente. No está nada agradecido y les dice a los periodistas que le hagan todas las preguntas hoy para que después no vuelvan a prestarle atención nunca más. Ji-ho, un poco preocupado, se da cuenta inmediatamente de que esta parte del prota no ha cambiado en absoluto. Después comienzan con las preguntas. Primero un reportero pregunta cómo ha vuelto. Moon-Job responde que tampoco lo sabe porque estaba en el hospital después de despertarse. Otro pregunta si recuerda los últimos 17 años. Este responde que no tiene ningún recuerdo porque, para él, el 2005 fue hace unos días. Cuando un reportero le pregunta si piensa reclamar su patrimonio, el protagonista responde que no. De repente otro reportero menciona, mientras que toda la sala está atónita observando, si Moon-Job habría oído hablar del campo de batallas al entrenador Baek, consultando si tiene intención de convertirse en jugador activo. El hombre niega esto, pero cuando éste le pregunta la razón, Moon-Job responde que no le parece emocionante. Cuando el sujeto le pregunta si es porque cree que va a fracasar, el protagonista responde ingeniosamente que lo único que fracasa es el pelo del reportero. El hombre se siente ofendido y Moon-Job dice que no le interesa en absoluto el campo de batallas. Tampoco parece prácticamente divertido, así que les dice que no esperen que actúe como un payaso para su diversión. Moon-Job espera que su curiosidad se haya saciado un poco y, mientras les dice que no le molesten más, se marcha. Pero, de repente, un periodista le pide que espere porque tiene una última pregunta. El hombre dice que ayer, un jugador, Gerald Walker, habló de Moon-Job, diciendo que los 7 héroes no son nada y que no podría ni tocarle. Cuando el protagonista pregunta quién es Gerald Walker, el reportero responde que es un jugador estrella del campo de batallas de Estados Unidos y que también le llaman el orgullo de los tanques americanos. Cuando este pregunta si Gerald Walker es el jugador más fuerte, el reportero le dice que hay un top 3 para los mejores jugadores de este deporte. Estos son Nathan Bernard, de Francia, Roy Meyer, de Irlanda, y Daniel Mansk, de Alemania. El reportero dice que Walker es un jugador excepcional, pero que no ha llegado a esos 3 primeros. Así que Moon-Job dice que si Walker no ha llegado a los 3 primeros o lo que sea, entonces no puede decir ni una sola palabra. El protagonista reta a Walker, diciendo que si el hombre quiere luchar contra él, no necesita ir al campo de batalla. Debe buscarlo en la vida real porque lo enterrará en su patio con sus propias manos. Mientras tanto, Zachary Good, de la agencia de baterías de Estados Unidos, está viendo las noticias junto con Walker. El tipo a oír esto le dice furioso que preparen un avión a Corea inmediatamente. Unos días después, Ji-ho recibe la noticia de que tienen partido con el equipo de Estados Unidos. Se preocupa porque le han avisado de sorpresa a último momento. Moon-Job le dice que atienda la llamada afuera porque está siendo ruidoso. Tras colgar la llamada, el hombre se sienta suspirando. Cuando el protagonista pregunta qué ha pasado, el hombre le dice que en 2 semanas tienen un combate contra Estados Unidos. Culpa a Moon-Job por todo lo que había dicho en la entrevista, preguntándole al prota si se acuerda de Gerald Walker.
Este muy despreocupado responde con: ¿quién es ese tipo? Ji-ho le recuerda que Walker es el sujeto que intentó provocar a Moon-job, y este a su vez responde con que lo enterraría. El protagonista ya logra recordar al tipo. Tocándose la nuca, el hombre dice que Walker aparentemente se puso furioso después de ser humillado públicamente por él. Moon-job llama a Walker un bebé por hacer eso. Ji-ho le hace recuerdo al prota que este mencionó que Walker no es parte de los 3 primeros, y al parecer el sujeto es demasiado sensible. Por todo esto, ahora aquel tipo quiere enfrentarse a nuestro protagonista. Como Moon-job no juega al campo de batallas, Walker quiere desquitarse con el equipo coreano. El prota pregunta qué tiene que ver ese tipo con él. Piensa que es raro y le dice a Ji-ho que se va a holgazanear por él. El hombre se sorprende. Moon-job pregunta si van a celebrar un encuentro entre equipos nacionales, lo que significa que Ayeon también estará allí. Al cabo de un rato, la chica llega a casa y su voz asusta al protagonista, así que se levanta para ver quién es. La madre de Ayeon se alegra al ver que ha llegado antes de lo esperado. Esta dice que se ha apresurado a llegar a casa tras enterarse de que el tío Moon-job está en su casa. Cuando la chica pregunta dónde está su tío, su madre le dice que está viendo la televisión en el salón. Ella mira hacia el salón y ve al prota saludándola con la mano, así que corre emocionada hacia él y le abraza. Moon-job le dice que piense en lo grande que es ahora y le dice que casi le mata, pero que está feliz de ver que ha vuelto. El hombre comenta que le preocupaba que ya le hubiera olvidado, pero Ayeon expresa que nunca podrá olvidar cómo jugaba con ella, como también que le encantaba que siempre le trajera galletas y bombones. Moon-job dice que es cierto cuando la gente dice que los niños crecen rápido. La chica responde que por supuesto, ya que ahora tiene 23 años. Cuando el prota pregunta si ha vuelto por el partido, Ayeon dice que ha venido a verle. El partido es solo un objetivo secundario para ella. De repente, la chica dice que tiene algo que preguntarle. Consulta si de verdad no está interesado en el campo de batallas, a lo que Moon-job responde con que si Ji-ho la ha metido en este asunto. El hombre manifiesta que no le interesan nada ese tipo de cosas, pero cuando ella le pregunta la razón, él dice que tiene mucho que hacer, apuntando hacia donde está el televisor. Cuando la mujer insiste, el protagonista se niega con firmeza. Esto hace que Ayeon diga que él ha cambiado, pero Moon-job dice que está bastante claro que son ellos los que han cambiado. La chica, con tono triste mientras simula sollozar, dice que él siempre estaba acostumbrado a escuchar sus peticiones, pero el hombre afirma que esas peticiones simplemente eran para comprarle dulces como mucho. De repente, Ayeon expresa que tiene una petición diferente. Tiene que hacer una revisión de avatares en la asociación, consultando si él puede acompañarla. Ella pregunta si puede hacer eso porque su padre está demasiado ocupado para ir con ella, así que Moon-job acepta ir preguntando a dónde deben ir ahora. La chica lo lleva a la Asociación de Campos de Batalla de Corea, donde un tipo les da la bienvenida y los dirige hacia una habitación. Comenta que primero ayudará a la señorita Ayeon con la comprobación de su avatar. Ella se sienta en una máquina que la conecta con el mundo virtual. Consulta si el protagonista la está viendo en pantalla. Moon-job se sorprende al ver lo que está pasando. Ayeon le pide al otro sujeto que le dé un monstruo para que pueda moverse un poco. Inmediatamente se crea un monstruo. El tipo le dice a Moon-job que el campo de batallas es un deporte de realidad virtual. Usando la tecnología prioritaria de la asociación, están recreando las mazmorras, monstruos y jugadores en realidad virtual. Explica que por esta razón los jugadores que participan por primera vez deben acudir a la asociación ya que necesitan crearse un avatar. El protagonista ve al monstruo como si fuera real, pensando que va a ver qué tan buena es Ayeon. El monstruo se abalanza para atacar a la mujer. Ella logra agarrarlo del cuello con una correa, para más tarde decapitarlo con su espada. El sistema dice que la tasa de sincronización del avatar se ha confirmado, por lo que ya puede desconectarse. Ayeon corre inmediatamente hacia Moon-job para preguntarle cómo había estado ella en el combate. Este responde que no ha estado mal para tener 6 años, pero la chica le hace recuerdo que ya tiene 23. La mujer pregunta por qué no le da una oportunidad. El hombre responde irritado que ya había expresado que no competiría en el campo de batallas. Pero Ayeon dice que nadie le preguntó eso, comentando que solo quiere que lo pruebe. Además, siente curiosidad, ya que escucha hablar mucho a su padre de lo fuerte que era el protagonista. Ahora tiene curiosidad y quiere verlo en persona. La mujer dice que cuando ella era lo suficientemente grande como para ver luchar a Moon-job, él ya se había ido. Por esta razón el hombre lo medita y accede a hacerlo solo una vez porque ella se lo estaba pidiendo. La chica le da las gracias,
mientras que el hombre de la asociación dice que normalmente tendrían que hacer la prueba del avatar después de medir muchas de sus estadísticas. En este caso en particular, como Moon Job no está compitiendo en un juego real, manifiesta que pueden hacer la prueba de avatar de forma inmediata. La mujer se emociona, mientras que el tipo le explica al prota que si entra en un módulo de conexión, su avatar irá con las manos desnudas y en sudadera. Por ello lo primero es conseguir sus armas. Unos sujetos le hacen entrega de armamento a Moon Job. Este piensa que el equipo es un poco diferente del que solía usar normalmente, cree que las armas son ligeras para su tamaño. El sujeto asevera que el equipo que sostiene en la mano es del tipo de batalla estándar, y que los jugadores normalmente usan equipo personalizado. En este caso, como es una sala de pruebas, solo utilizan equipamiento estándar. Luego el hombre consulta si Moon Job los encuentra incómodos. Si este es el caso, puede pedir que fabriquen algo más. El protagonista, mientras lanza el escudo, sostiene que está bien. Con la lanza que porta es suficiente. Después se conecta a una mazmorra virtual para comprobar cómo es. El tipo le dice a Moon Job que está entrando en una zona virtual que es una réplica completa de una zona de pruebas real. El protagonista se percata de que la sensación es parecida a cuando atraviesan la puerta de una mazmorra. Mirando la consola, el hombre afirma que no ha aparecido ningún error de sincronización entre el avatar y el cuerpo real de Moon Job. El prota le habla al tipo para que le lance lo que sea como hizo con Aeon. Este procede a crear un monstruo virtual llamado Sayerbun que el protagonista logra reconocer, aunque siente que hay una pequeña diferencia con los que él conoce. El hombre sostiene que tiene razón porque ese ser es un monstruo especial que solo puede ser dañado por el aura. Sin embargo, esa versión ha sido inicializada basándose en los datos del espécimen más fuerte del cual se tenía registro. Cuando el monstruo intenta atacar al prota, este avienta la lanza manifestando que la ha traído para nada, ya que con un movimiento de su dedo, mata a la bestia. La mujer y el hombre de la asociación se quedan estupefactos. La chica le pregunta sorprendida si acaba de matar a un Sayerbun solo con un movimiento de su dedo. Moon Job dice que están haciendo un escándalo por nada, y el chico dice que el Sayerbun no es un monstruo particularmente difícil de enfrentar, pero definitivamente no es algo que se pueda matar con un dedo. Aquí el protagonista le comenta al tipo que se deshaga de los maps basura e invoque a otro monstruo porque quiere probar algo. Aún perplejo, aquel sujeto decide enviar inmediatamente otro monstruo y Moon Job cree que es verdad. Casi no hay diferencia entre esto y la vida real. Sabiendo esto, reflexiona que puede probar lo que quiera en un entorno como este. Piensa que incluso si dicho monstruo era la variante más fuerte, no era diferente de lo que esperaba, así que no pudo realizar su calentamiento apropiadamente. Aquí una voz se expresa que el prota posee el título del superhumano más fuerte, y que de ninguna manera se conformaría con un simple Sayerbun. De repente, el tipo de la asociación se preocupa porque alguien está intentando conectarse allí con un módulo externo. Mientras tanto, el tipo llamado Walker rompe el sistema, salta desde arriba y pregunta a Moon Job si su invitación de antes sigue siendo válida. El sujeto vino en búsqueda de nuestro protagonista ya que él se lo había ofrecido, consultando por qué él se ha quedado mudo. Sostiene que al parecer el hombre se ha asustado, ya que no esperaba que él viniera. Walker intenta matar a Moon Job con su arma, pero se sorprende al ver que éste se escapa del ataque. El hombre expresa que estaba pensando en lo buena que sería esta prueba. Aeon se sorprende por lo que está pasando, pero su padre y el presidente de la asociación, Park Jin-tae, llegan de sorpresa anunciando que no hay nada de qué preocuparse. La chica creía que su padre estaba ocupado, pero el sujeto les dice que todo ya estaba hablado de antemano. Supone que aún no se lo han dicho a la chica, así que se disculpa por la confusión. Aquí Jin-tae le consulta a la manager de Walker, Emma Morse, si con esto es suficiente, a lo que ella responde que les agradece la colaboración. Aunque su petición fue un poco difícil, el sujeto piensa que con esta oportunidad, el protagonista podría ganar interés por el campo de batalla. Retornando al combate, vemos como Moon Job intenta apuñalar a Walker, pero dicho sujeto bloquea el ataque, haciéndole pensar al protagonista que aquel sujeto es mejor de lo que pensaba. El hombre utiliza sus ojos de análisis para comprobar las estadísticas de Walker, observando que su resistencia y su fuerza son del 100%. Este tipo está especializado en tanquear, y su fuerza de voluntad es de 87. El hombre pensaba que Walker no era más que un idiota impulsivo, pero después de ver sus estadísticas, cree que este puede respaldar un poco su idiotez. El tipo le pregunta al protagonista por qué ha dejado de luchar y se le queda mirando. Aquí Moon Job reflexiona que si Walker hubiera estado hace 17 años,
podrían haberlo llevado a la mazmorra final. El prota piensa que el superpoder de Walker también es muy apropiado para una persona que hace de tanque hasta que de repente, recuerda el nuevo superpoder que obtuvo cuando abrió los ojos en el hospital. Munjob estaba meditando si probarlo contra Sayerbun. Como ahora tiene a Walker, decide probarlo con él. Decide correr a golpear a aquel tipo y este también se prepara para la contraofensiva. Tras acercarse a Walker, Munjob se detiene y deja que éste le golpee. El hombre se sorprende de por qué el protagonista se detiene, pero le golpea de igual manera. La chica se preocupa, ya que el hombre se dejó golpear a propósito. Walker también está confundido del por qué este detuvo su carga y no quiso moverse, pensando en como si este deseara morir. Inesperadamente, vemos como la lanza de Munjob con una energía temible intenta alcanzar a aquel tipo. El hombre consigue esquivarla sorprendido. Se escucha la voz del protagonista comentando que esto le duele más de lo que él creía. Walker está conmocionado porque creía que Munjob había muerto instantáneamente ya que ni siquiera se había defendido. Se logra divisar al prota que sorprendido menciona que también lograron simular correctamente el humo. Todo el mundo está conmocionado. Munjob expresa que le dijo a Walker que le mostraría algo interesante. Este se encuentra sonriendo porque logró probar la nueva habilidad inmortal. El sujeto no puede creer lo que ve. Se pregunta por qué el prota está vivo después de ser golpeado por su ataque. Aquí Munjob manifiesta que consiguió un nuevo superpoder genial después de encontrarse cercano a la muerte. Ahora se convirtió en un inmortal real. Cree que su prueba fue exitosa, y no solo no es capaz de morir, sino que sus heridas se están curando. El hombre se da cuenta de que esto no va a ser un combate digno, así que le dice al tipo que controlaba la simulación que no puede morir gracias a su superpoder. Este lo consiguió tras volver de la mazmorra final. El sujeto se sorprende de cómo puede tener semejante poder, y Munjob cree que está haciendo trampa al usarlo en esta pelea. Es aquí cuando el protagonista pregunta si es posible sellar poderes o algo parecido. El chico responde que sí, así que Munjob le pide que selle su poder inmortal. El hombre sella inmediatamente el poder como se lo habían pedido, comentando que ahora no es posible utilizarlo. Walker se sorprende al oír hablar de esta habilidad. El hombre dice que ya ha probado su nuevo poder y que ha averiguado que también funciona en el juego virtual. Munjob parlotea que hizo esto porque si no Walker iría por allí culpando a la habilidad cuando perdiera. Mientras aquel sujeto agarra su lanza, comentando que de verdad él es tan arrogante como cuentan las historias, a la vez que se pregunta si las habilidades del protagonista son como se rumorean. Munjob levanta su lanza, expresando que en realidad todo va a ser muy diferente a los rumores ya que él es por mucho más fuerte de lo que lo hacen parecer. Walker dice que lo comprobará por sí mismo, así que le manifiesta al prota que se levante porque ya no tiene otras excusas para dar, llamándolo a pelear. Aquí, Munjob le consulta al sujeto por qué no comienza venciendo a los 3 primeros mejores exponiendo que no puede saltarse a los 4 señores para luego dirigirse directamente al rey demonio. Tras oír esas palabras tan ofensivas, Walker enfurecido comienza a atacar a Munjob, pero este bloquea todos sus ataques, y el hombre se sobresalta cuando el tipo desaparece. De pronto, el protagonista aparece por detrás de su espalda intentando darle una estocada, pero el tipo consigue saltar para escapar de la situación. Munjob medita que no está mal que Walker sea capaz de responder tan rápidamente, incluso con su campo de visión obstaculizado por su propio escudo. Sin embargo, cree que ya es momento de acabar con él, así que avienta su lanza con fuerza hacia aquel sujeto. Este intenta detenerla con su escudo, pero es empujado hacia atrás. Walker se da cuenta de que Munjob apuntó a propósito hacia el lado que estaba bloqueando con su escudo. Reflexionando por la forma en que la lanza giró y cambió de trayectoria justo antes de chocar con el escudo, opina que Munjob tiene un control aterrador de su armamento. El protagonista anuncia que con esto ha ganado, pero el hombre comenta que aún el combate no ha terminado porque la lanza solo le rozó, diciendo que aún no está muerto. Munjob aclara que es porque solo le rozó a propósito sosteniendo que él nunca podrá ganar contra él mientras sostenga un escudo tan grande. Walker se sorprende, y Munjob continúa hablando que aquel sujeto no necesita utilizar un escudo de gran tamaño, sugiriéndole que cambie a un escudo más pequeño. Aquí el hombre pregunta el por qué de repente está hablando de eso. El protagonista dice que solo está siendo bueno con él al darle un consejo ya que este no es solo palabras, reiterando que su escudo obstruye su campo de visión. Munjob está seguro de que a Walker le decían mucho de pequeño que tenía visión de túnel. Esto lo sorprende y deja sin palabras. Está seguro de que por esa razón eligió un gran escudo para defenderse mientras miraba a su alrededor en medio de las peleas.
El protagonista le sugiere al sujeto que esto es contraproducente contra gente súper fuerte como él, ya que ellos pueden usar su campo de visión reducido contra él. Teniendo en cuenta la destreza y el control que éste posee, Munjob sugiere que cambie a un escudo más pequeño porque será mejor para el a largo plazo. Debido a estas palabras, Walker pregunta si realmente está diciéndole la verdad, a lo que Munjob responde de que porque iba a mentir, y en todo caso aunque le cuente toda esta información, no sería rival para él. El sujeto se da cuenta de que probar este consejo no sería malo para él, pero al mismo tiempo, Jiho se enfada porque el prota le esté contando esto a Walker porque ya es un oponente problemático. Antes de marcharse, Munjob le dice al hombre que ya que le ha enseñado tan bien, se asegure de depositar el precio de la lección cuando éste llegue a casa. Walker accede a hacerlo, pero con la condición de que quiere luchar contra Munjob nuevamente, le expresa al protagonista que desea que él compita en el combate que será dentro de 2 semanas. Munjob expresa que no le interesa el campo de batalla, preguntándose por qué haría algo que no le interesa cuando tiene tantas series de drama para ponerse al día. Aquí el prota se molesta por tanta insistencia de todo el mundo por hacerlo participar y dice que ya no necesita sus mugrientas monedas, pero Walker insiste en que le dará lo que quiera. Aún así, este se niega, y puede ver en los ojos de Walker que aquel hombre se está impacientando. El sujeto le grita al protagonista que debe jugar en el campo de batalla, ya que no puede estar desperdiciando sus poderes encerrados en su casa. Mientras discuten, Jintae se alegra porque puede aprovechar esta situación. Al día siguiente, mientras Munjob está viendo un drama, la emisión regular se ve interrumpida debido a una alerta de emergencia. El prota se sobresalta. El locutor expresa que Munjob había dado declaraciones públicas sobre que firmemente no jugaría en el campo de batalla. Sin embargo, se ha recibido un informe que afirma que en un reciente duelo con el jugador Gerald Walker, se habló de que podría ser posible cambiar la opinión de Munjob. Según el reportero, el audio del duelo no está perfectamente claro, pero la fuente anónima del vídeo confirma que, si el equipo estadounidense conseguía un 0-11 a muerte en el próximo enfrentamiento entre Corea y Estados Unidos, Munjob participaría en el duelo, o eso es lo que sugirieron los estadounidenses. Cuando el sujeto informa de que la fuente también comentó que el protagonista ha aceptado estas condiciones, Munjob se sorprende y se enfada porque él nunca dijo nada parecido.